principios, dice en el versículo número 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Mucha gente le seguía. Y el primer milagro que realizó al bajar del monte del Sinaí, dice que se le acercó un leproso, hermanos. Obviamente los leprosos no podían acercarse a Jesús. Los leprosos no podían ni siquiera estar cerca del pueblo o de la gente común. No podían, no deberían hacerlo. Entonces lo que hizo el Señor Jesucristo, dice que le tocó. Imagínense, hermanos, cuánto tiempo este hombre enfermo de lepra. La lepra es una enfermedad muy horrible en donde la carne se le despega, hermanos. La carne se le despega así, se le cae pues la carne. Entonces, imagínense, cuando el Señor Jesucristo se le acercó a este hombre leproso y se acercó a él, y el Señor Jesucristo no hizo esto. El Señor Jesucristo estiró su mano y le tocó. Imagínense la actitud de todos alrededor. ¿Cómo es su actitud cuando alguien le dice, tienes SIDA? Cuidado, ¿no? Cuidado. A veces, imagínense, el Señor Jesucristo lo que hizo fue, lo tocó. Le dio la mano e inmediatamente cumplió el anhelo y el deseo del enfermo. Luego vemos cómo el Señor Jesucristo sana a distancia. ¿A quién sana a distancia? Al criado del centurión. Y halaga la fe del centurión, diciendo, no he hallado fe como esta entre mi pueblo. Y luego sana a la suegra de Pedro. Y por eso dicen que negó Pedro al Señor Jesucristo, pero no es cierto, hermanos. Dice que cuando llegó, esta mujer lo que hizo inmediatamente fue servir al Señor. Fue el servir al Señor, eso fue. Y después vemos que se le acercan un escriba y se le acerca otro hombre y les dice, Señor, déjanos seguirte. Y el Señor Jesucristo le dice, lo que cuesta seguirme, lo que le cuesta. ¿Qué es lo que le cuesta? Les dice, lo que cuesta es negarse a ti mismo. Y como que eso ya no le gustó, ¿no? A los que querían seguirle al Señor. Le dice, porque yo no tengo dónde acostar mi cabeza. Yo tengo, si me quieres seguir, aún niégate a ir y a sepultar a los muertos tuyos, ¿no? Imagínense lo que le pide. O sea, no pongas ninguna excusa para servirme. No pongas ninguna traba para seguirme. Eso cuesta seguir al Señor. Ese es el precio que cuesta de seguir al Señor. Y al final vemos los intereses económicos del capítulo 8. Los intereses económicos cuando el Señor Jesucristo le dice al endemoniado gadareno que sí lo va a liberar y que todos los demonios se vayan a ir contra los cerdos, ¿no? Y el dueño de los cerdos reclama y dice, es más importante mi hato de cerdos que este hombre. Y para él era más importante el dinero que podía obtener de su hato de cerdos que la vida de un hombre. Entonces el Señor Jesucristo en el pasaje que nos ocupa el día de hoy, podemos encontrar que está escrito en los 3 evangelios, en Marcos y en Lucas. En Marcos dice que los discípulos se asustaron porque la tormenta amenazaba para destruirlos y parecía que Jesús no se daba cuenta, ni se preocupaba de lo que estaba pasando. Era una tormenta física, pero hay tormentas que se producen también en otro sentido. Hay tormentas de la vida en las circunstancias en las cuales nos encontramos, que nos provocan a veces
preocupación o nos provocan confianza en el Señor. Y esas tormentas son tormentas difíciles. El Evangelio de Marcos hace énfasis en la preocupación que tenemos o la confianza que tenemos en Jesucristo cuando atravesamos estas tormentas. Él dice que Dios, cuando el pánico invade nuestra vida y quiere hacer presa de nosotros, debemos confiar que Dios está en el control perfecto y que nada de lo que ocurre en nuestras vidas, Dios se ha descuidado. Entonces el Evangelio de Marcos enfatiza mucho la preocupación que se tiene o la confianza que se tiene en Dios para atravesar estas tormentas. Y dice, tiene Él el cuidado perfecto de nuestra vida. El Evangelio de Lucas dice que estamos en medio de la tormenta de la vida. Fácil, pensamos que Dios ha perdido el control y que estamos a merced de los vientos del destino. Cuando nosotros vemos que las olas del mar, imagínense hermanos, en ese lugar la ola se levantaba de 6 metros, por lo menos. Era muy común que en ese lugar las olas se levantaran hasta 6 metros de altura. Quiere decir que una ola tapaba completamente la embarcación en donde iban ellos. Entonces estaban pero bien temerosos. Entonces dice, pero Dios nunca pierde el control y no estamos a merced del destino. Dios sabe a dónde prueba la vida de cada uno de nosotros. En realidad Dios es soberano. Y necesitamos a veces saber la soberanía de Dios. Necesitamos tener un poquito de la muestra de la soberanía de Dios. Entonces dice el Evangelio de Lucas, así como Jesús calmó las olas, puede también calmar cualquier tormenta que nosotros podamos enfrentar. Así dice Lucas, así se levanten las olas de 10 metros, la ola no es lo complicado. Lo complicado es el oleaje que queda después de la ola. ¿Por qué? Porque el oleaje viene el zarandeo. Viene el zarandeo. Y nosotros sabemos, hermanos, que, bueno, yo creo que la mayoría hemos estado en el mar. La verdad es que nunca profundizamos en el mar, ni en el de Acapulco, que ya está bien mal el mar, ¿no? Siempre de las boyas hacia atrás. ¿Quién se mete hasta la mitad del mar? No. A lo mejor los que sepan nadar bien, ¿verdad? Los que sepan nadar bien, pero uno que luego ni sabe nadar, o que de estos lados no hay agua para nadar, no, de guajes nos metemos hasta adentro. Entonces, fíjense, en este día vamos a ver solo los que están dispuestos a embarcarse con Cristo y a seguirle en medio de peligros y dificultades, hallarán entre los verdaderos discípulos del Maestro. El peligro y la ansiedad de los discípulos en el viaje, en este viaje, los que siguen a Jesús han de contar con las dificultades que han de pasar. Cuando el Señor nos llama al ministerio o a servirlo o nos regala un talento para que nosotros estemos dedicados a ese talento, hermanos, no es fácil. Hay cosas a las que hay que negarnos en muchas ocasiones, a las que hay que decir, pues yo quiero hacer esto, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque necesito cumplir con el llamado que Dios me dio. No es fácil, no es tan fácil. Por eso la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero los escogidos pocos a veces salimos malos.
porque no nos negamos a nosotros mismos. En el Evangelio de Juan, el apóstol Juan decía, Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe y que Él crezca en mí. Y cuando estudiábamos el instituto bíblico, la maestra del instituto, yo le decía, vamos a hacer un sermón de esto, ¿no? De esta frase. Es necesario que nos neguemos para que Él crezca y sigamos caminando. Y me decía la maestra, esa frase no tiene ninguna concordancia. Esa frase, ese sermón es difícil de armarse. ¿Por qué? Porque no todos estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a dejar atrás todo lo que somos y que Él sea quien gobierne nuestra vida por completo. No es fácil, hermanos, no es sencillo, no todos lo podemos hacer. Fíjense. A partir del capítulo, de este capítulo, nosotros podemos ver que los temas principales de este capítulo es la salvación, la sanidad y la restauración. Podemos encontrar la sanidad al ver cada una de las sanidades que Él hizo en este capítulo, la salvación para el centurión y para aquel que estaba enfermo. El Señor lo salvó y podemos ver la restauración de la enfermedad de la suegra de Pedro. Y fíjense, al final de este capítulo, pues podemos encontrar que a la gente le interesa más el negocio y estar bien que aún mi prójimo, ¿no? Entonces, sabemos que hoy hay tormentas tan grandes que tú no puedes detener, que su presencia puede traer paz. Hay tormentas tan grandes, hermanas, o tan difíciles, que a veces sentimos que estamos solos, o que a veces pensamos que Dios ya perdió el control. O a veces decimos, ¿qué está pasando en mi vida? Que realmente, al principio yo le decía a Juan, arrepiéntete pecador. Yo sé que no era un pecado, ¿no? Y yo sé que es una enfermedad que tenía que ser curada, al decirlo así, ¿no? Al pensar en eso, que es algo que a través de los años y a través de las vidas, en muchas ocasiones, algunos se nos llena el buche de piedras, ¿no? Pero no es por un pecado. Obviamente yo eso le decía, pero yo sé que no era eso. Más bien, yo siento que lo que Dios iba a hacer en su vida era una renovación. Y se necesita que nosotros tengamos momentos de renovación, hermanos. Hay una alabanza que cantamos que soy un soldado y que el soldado, su armadura ya está muy mayugada y que esa armadura tiene que ser nuevamente compuesta, ¿no? Así cada uno de nosotros, a veces en el viaje o al embarcarnos en el Señor Jesucristo, tiene que venir a veces a nuestra vida una restauración. Y Dios no ha perdido el control. Así que en esta mañana vamos a ver solamente 2 eventos que ocurren en este pasaje. Y el primer evento que vemos es que se levanta la tormenta. ¿De qué manera se levanta? Dice el versículo 24. He aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor dormía. Entonces, lo que vemos primero es que esta tormenta era para la gloria de Dios y el provecho de los discípulos. Como en muchos casos, nosotros encontramos que viene la herida, pero el Señor la sana. Dios no había perdido el control. El océano de este mundo debe esperar
tormentas en el viaje. Nuestra vida debe esperar que cuando vamos caminando por esta vida, vienen tormentas a nuestra vida. Van a venir tormentas que se van a levantar. A lo mejor la tormenta va a venir en una tentación, pero ahí Dios va a probar nuestra fidelidad. A lo mejor la tormenta que se levanta va a venir en enojo o en desaliento o en desánimo, pero son tormentas que a través del océano de la vida nosotros tenemos que atravesar. En el barco solo se podía disfrutar en la parte de arriba, porque vas viendo el mar y todo, pero las tormentas más duras son en la parte de abajo. Y nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo en la parte de arriba. O sea, no había peligro arriba. El peligro o los peligros que se enfrentaban eran en la parte de abajo. Y entonces los discípulos se sentían pues apabullados, hermanos. En la parte inferior es a donde las turbulaciones se sentían más fuerte. En el avión, cuando vas en el avión, debajo de las nubes es cuando se siente la turbulación, ¿no? Entonces, así, Jesucristo dormía plácidamente. No era un sueño falso como en el caso de Jonás. Más bien, era un sueño de serenidad y de dependencia del Padre. No abrigaba en su interior ni culpa ni miedo que perturbara su reposo. Cuando nosotros dormimos en paz. Dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces él estaba confiado en el Padre. Además, también era necesario que los discípulos aprendieran algo de esto. Eran expertos en la mar, hermanos. Por lo menos la mitad de los discípulos eran pescadores. Y ellos conocían las mares, porque ni modo que ¿dónde pescaban? En el lago de Galilea. No tan lejos, no tan cerca, no, ellos se metían a la mar. Ellos se metían a la mar y conocían todo eso. Entonces no tenían por qué tener miedo. Quienes pueden reclinar su cabeza sobre la almohada de una conciencia limpia, pueden dormir tranquilos en medio de la tormenta. A veces, ¿qué es lo que nos quita el sueño? ¿Qué es lo que no nos permite estar tranquilos, hermanos? ¿Porque nuestra conciencia no está limpia? No. Son las preocupaciones, a veces son las angustias, a veces son las deudas. ¿Y quién nos mete en esas deudas? Nosotros mismos, ¿verdad? Que luego a veces no confiamos en el Señor. Y entonces dice, los pobres discípulos, aunque acostumbrados al mar, ellos, dice, se asustaron mucho. Se asustaron y se le acercaron en demanda de socorro. Fíjense su espanto, fíjense su susto. Dice el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, no fueron, ay Señor, por favor ayúdame, como a veces nosotros le pedimos al Señor ayuda, ¿no? No, este fue un clamor. Le dice, Señor, sálvanos, que perecemos. Es como si las ballenas y los peces le dijeran al Señor, sálvanos del mar. Ellos viven en el mar. Nosotros debemos de saber que estamos en medio del océano, pero que Dios no ha perdido el control. Nosotros sabemos que caminamos en este mundo con todas sus complicaciones, pero que no estamos solos, que el Señor está con nosotros.
Que el Señor, no le tenemos que gritar al Señor, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos en este mundo que nos come vivos, sino que debemos de tener tranquilidad. Le despertaron con súplicas. Hay un proverbio que dice, quien quiera aprender a orar, que se haga a la mar. Así es un proverbio. Quien quiera aprender a orar, que se haga a la mar. ¿Por qué será, hermanos? Porque ahí aprendemos a clamar a Dios. ¿A dónde aprendemos a clamar a Dios? En esta vida. En esta vida no estamos solos. Los peligros claros y eminentes e inevitables conducen, dice, espontáneamente a la gente hacia el único que puede salvarlos. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, exclamaron, ayúdanos, sálvanos, sálvanos. ¿Por qué le gritaban sálvanos? Si ellos sabían que a eso venía el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso no se nos debe olvidar, hermanos. El Señor siempre va a acudir a nuestro socorro. El Señor siempre va a acudir a nuestra necesidad. El Señor siempre está presto para salvarnos, porque a eso vino, a salvarnos y a recogernos y a sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. A eso vino el Señor. El motivo de la súplica que escuchamos en los discípulos es que perecemos, Señor. Nos estamos acabando. Era el lenguaje del miedo. Era el lenguaje del temor. Sí es cierto, hay cosas que nos atemorizan, hermanos. Hay muchas cosas que nos dan miedo. Hay cosas que el miedo nos paraliza. Pero fíjese, si usted se deja dominar por el miedo, lo va a paralizar y no va a dejar que tenga fe. Y no va a dejar moverse a la acción. La fe es una acción. Porque dice que es pues la fe, la certeza, la seguridad que de lo que no estamos viendo lo vamos a poder ver. Pero si nosotros nos quedamos paralizados ante el miedo y ante el peligro, no nos va a dejar mover y no vamos a poder ver la soberanía de Dios. Y no vamos a ver que Dios está en control. Que Él está en el control perfecto de nuestra vida, que Él sabe la prueba y la lucha, que Él sabe en dónde nos tiene y que ninguno, dice su palabra, que ninguna prueba, ninguna de las pruebas, por más grandes que sea, si está en control de Dios, no nos va a exterminar. Pero nosotros debemos de tener confianza en el Señor, en que el Señor tiene el control de nuestras vidas, que Él ha tomado nuestras vidas en sus manos y que no nos va a dejar, porque su trabajo es salvarnos, porque su trabajo es auxiliarnos y Él va a estar en control perfecto. Dice que el temor de ellos era un temor que más tarde el Señor Jesucristo les reprocha, que más tarde. Entonces, nos va bien en el tener que esforzarnos y luchar en la oración. ¿Por qué Dios nos mete en las pruebas? Porque Él desea que nosotros le busquemos. Y que luchemos y nos esforcemos en buscarle y en meditar en su palabra. Por eso Él dormía tranquilo. ¿Para qué? Para darles esta oportunidad a sus discípulos de buscarle,
de venir y entregarse a Él, de venir y estar confiados, porque la confianza en el Señor no llega porque nosotros no aprendamos a escudriñar su palabra. La confianza en el Señor y el crecimiento en el Señor llega cuando nosotros somos esforzados y aprendemos a estudiar su palabra. ¿Cuántas veces, a veces entre semana, no abrimos nuestra Biblia? O ni siquiera traemos Biblia al culto, ¿no? Porque se nos olvidó, porque la perdimos. No, porque nunca la leemos. Por eso es que nunca la traemos. Porque casi no la leemos. O porque tengo como 50 Biblias en mi casa y agarro la primera que sea, ¿no? La verdad es que siempre tenemos una Biblia consentida y que es a todos lados a donde la llevamos. Entonces, fíjense, ¿qué era lo que el Señor quería? El Señor quería que ellos aprendieran a clamar a Él en oración. ¿Para qué? Para que tuvieran confianza de entender que Dios tenía el control de sus vidas. Si no, pues no podemos, hermanos. ¿Cómo vamos a caminar? El miedo nos paraliza. El miedo nos borra de la mente nuestra confianza en el Señor. El miedo nos apabulla. ¿En qué aspecto? En todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué no podemos decirle a la gente que Dios le ama? Porque en nosotros no hay una comunión con Dios. ¿Por qué nuestros temas de conversación en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que vayamos, no es Cristo? Porque en nosotros no está Cristo. Porque en nosotros no nos hemos llenado de Cristo. No estamos llenos de Cristo. Porque si estuviésemos llenos de Cristo, como los discípulos les decían, tú ibas con ese maestro. ¿O somos todos como Pedro? No, ¿cómo crees? No, yo no iba con él. Yo ni siquiera estaba con él. No, tu palabra te delata. ¿Y no Pedro empezó a decir groserías para que no lo delataran? Imagínense, hermanos, a veces nosotros nos avergonzamos del evangelio de esa manera y no sabemos que Cristo está en control de nuestras vidas. Él está en control. Tú eres su hijo. A donde vayas, va a ser su hijo. Pero si nosotros le decimos, sálvanos, Señor, sálvanos que perecemos, pues ¿cómo no vamos a perecer si no estamos diciéndole que somos hijos de Dios? Nada más les decimos, es que aquí en la iglesia cristiana me baja, por favor. Y luego nos ven feos los taxistas, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, no tenemos que avergonzarnos del Señor, porque si nos avergonzamos del Señor, ¿cómo vamos a saber que Él está en control de nuestra vida? Ahora, fíjense, dice que el poder y la gracia de Dios, el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, acudió en auxilio de ellos. Acudió inmediatamente en auxilio de ellos. Y el Señor Jesucristo en el versículo 26 les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? Puede parecer que Jesucristo duerme mientras la iglesia se encuentra en medio de una tormenta, pero su espíritu siempre vela por cada uno de nosotros. Él nunca nos desampara, nunca. Así estemos en el momento más terrible de nuestra vida, hermanos, Él nunca se pierde un instante de tu vida. Fíjense, podemos engañar a todo mundo a nuestro alrededor, pero el Señor, una vez que le dijimos que somos sus hijos, Él nos tomó como hijos. Y desde ese momento, Él empezó a vigilar cada paso que das. Y no solamente de día, porque el Señor no duerme. Así como Satanás está tras de nosotros
paso a paso que damos, el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros va a donde quiera que nosotros vayamos. A veces nos queremos hacer los locos, pero el Señor está contigo, está dentro de ti. Y dentro de ti no puede ir otro. El diablo no puede estar dentro de ti porque ya está ocupado tu cuerpo. Y está ocupado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no le podemos decir al Espíritu Santo, salte un ratito porque me voy a pecar. No. Cuando tú vas y haces cosas que a Dios no le agradan, ahí está el Espíritu de Dios en ti. Y por eso cuando nosotros la regamos, decimos, ay Señor, perdóname, luego, ¿no? Perdóname Señor, perdóname. Me dejé llevar por mi carnota mañosa, ¿no? Entonces, ahí está, hermano, el Espíritu de Dios no se separa de ti. Así que cuando te echas una copita, o cuando te echas un cigarrito, o cuando estás contristando al Espíritu de Dios, está en ti, por eso va a todos lados contigo, está donde tú estás. Entonces, no podemos separarnos del Señor. Lo que pasa es que si le decimos, ahorita no quiero que tomes el control, ahorita mi carne es la que toma el control. Pero el Espíritu de Dios está ahí. Cuando te enojas así, te enfureces con tus hijos y los regañas o te enojas con tu marido, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está, nada más acuérdate que el Espíritu de Dios está ahí. Y cuando nosotros le decimos, sálvanos, el Espíritu de Dios está ahí con nosotros. Y le podemos gritar, sálvanos. Fíjense, lo que hace el Señor Jesucristo es que les reprende. Les dice, ¿por qué temen? ¿No estoy yo aquí? ¿No me acaban de haber visto haciendo milagros? Y luego les dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Fíjense, no les echa en cara que le hayan perturbado con sus oraciones, sino que el que hayan dejado de perturbar por sus temores. O sea, el Señor no les dijo, no me enojé porque me gritaron y me despertaron. Me enojé porque ustedes se dejaron perturbar por temores. Lo que tiene que ocurrir, va a ocurrir. Lo que tiene que pasar, va a pasar. Pero ¿saben qué no me gusta? Sus temores, que se hayan dejado dominar por sus temores. Les reprende antes de salvarlos. ¿Por qué teméis vosotros, mis discípulos? Y les descubre la causa de sus temores. ¿Cuál era la causa de sus temores? Su poca fe. Confiaban a medias en Dios. Las olas del mundo, las olas de nuestra vida, hermanos, las tormentas de nuestra vida es en muchas ocasiones porque no confiamos plenamente en Dios. Y vienen y nos tambalean. Y vienen y nos sacuden. Y viene Satanás y nos mueve el tapete y nos tira. ¿Por qué? Porque toda nuestra confianza no está en el Señor. Porque nuestra confianza está a medias en el Señor. Porque decimos, porque tenemos que esforzarnos para trabajar, porque tenemos que cumplir en esto, porque tenemos que cumplir en aquello, porque tenemos que hacer esto, porque tenemos que hacer aquello. Pero nuestra confianza no está en el Señor. Nuestra confianza completa no está en el Señor. Y fíjense, cuando les dice hombres de poca fe, no les dice que no tienen fe, sino que es poca y que puede tener un remedio. Y lo mismo nos dice el día de hoy a nosotros.
No es que tengamos muy poca fe, sino que esa poca fe nos puede servir para irla aumentando. No quiere que tengamos poquita, no quiere que tengamos poca confianza en Él. Él quiere que tengamos toda nuestra confianza en Él, toda. ¿Qué es lo que tú no puedes hacer? Él lo puede hacer. ¿Qué es lo que tú no puedes cambiar? Él lo puede cambiar. ¿Qué es lo que tú no te puedes esforzar y obrar y trabajar y por más que te esfuerzas, no lo puedes cambiar? Pues Dios lo puede cambiar. Cuando nosotros dejamos que toda nuestra confianza esté en Él. Entonces, ¿qué tenían que hacer? El Señor Jesucristo lo que les hizo es avivar su fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Al salvarnos, avivar nuestra fe. Sabemos que muchas veces nuestra fe es poca, pero no la dejemos así, no la dejemos en poca. Si no nos alcanza, esforcémonos, echémosles ganas y entonces dejemos que nuestra fe crezca, que nuestra confianza en el control de Dios crezca. Que no se quede pequeña, que no se quede chiquita, que los oleajes de la vida no nos atormenten, hermanos. Yo leía en esto y decía que los oleajes estos que restan de la tormenta no nos permitan, no nos abatan y no acaben con nuestra poca fe. Que los oleajes de la vida, que lo que resta de la ola no nos termine por exterminar, sino que nos esforcemos. Que le digamos al Señor, Señor, mi fe ha aumentado poquito, pero ha aumentado, Señor. Ya no tengo la mitad de fe, ya tengo 75% de fe y quiero llegar al 100% de fe, Señor. Tomando la conciencia en que tú tienes el control de mi vida. Que nuestra fe no sea poca. Que eso no nos lo reproche el Señor Jesucristo cuando le gritemos, sálvanos, Señor. Sálvanos, que nuestra fe aumente. Fíjense, después de que el Señor, porque Él lo hizo en el versículo 27 dice que el Señor con tan solo dice, y los hombres se maravillaron. Entonces levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo gran bonanza. Hermanos, que no nos sorprenda a nosotros el poder de Dios, porque ya lo conocemos. Que no se maravillen, hermanos, ellos directamente estaban viendo los milagros de Dios. De primera mano, en primera fila. Y cuando se necesitaba, tenían poca fe. Nosotros hemos visto milagros de Dios, hermanos. Y hemos clamado por salvación al Señor. ¿Y qué ha pasado en nuestras vidas? ¿El Señor tiene que decirnos de nuestra poca fe? ¿O nos quedamos admirados del poder de Dios cuando ya deberíamos de conocerlo? Que no nos admire el poder de Dios, hermanos, porque lo conocemos, porque sabemos cuál es el Dios al que nosotros servimos, cuál es el Dios al que nosotros clamamos. Que el Señor no nos reclame nuestra poca fe, que el Señor no reclame de nosotros los temores que nos paralizan, sino que nuestra fe cada día aumente y que le digamos, es cierto, Señor, tenemos el control de nuestra vida. Como un bebé cuando se avienta a los brazos de su madre y sabe que su mamá no lo va a soltar, sabe que su mamá no lo va a dejar que se caiga al piso, que lo va a agarrar. Aún en los animales, hermanos, nosotros sabemos y hemos visto que aún en los animales confían en las nanas. La chamusquina la llevé a que la operaran y llegó y la chamufa, hermanos,
la vio que estaba toda atarantada y la chamufa fue y se acostó ahí con ella. Y son animales que uno dice, y cuando la chamufa la buscó y la lambió y la consintió, la chamufisquina vino y comió. Imagínense, hermano, esa confianza. Nosotros tenemos que tener esa confianza en nuestro Padre Celestial, que Él no nos va a abandonar en medio de la tormenta, que Él va a tomar el control de nosotros y que nos va a sostener y nos va a dar fuerzas. ¿Cuántas fuerzas? Las que no tengamos. Pero tenemos que decirle al Señor, Señor, aquí está mi fe y mi confianza. Y es al 100, Señor. Es al 100, no es una confianza a la mitad, no es una confianza a medias, es una confianza y una plenitud ante ti, Señor, ante ti, que tú estás en el control perfecto de mi vida. Aunque el oleaje sea mucho, mi confianza también es mucha hacia ti. Aunque el oleaje quiera atormentarme, mi confianza eres tú, Señor. Cuando esto les produjo asombro a los discípulos, aquí había uno que era más que Jonás. Era el Dios inigualable. Ante sus ojos estaba el Dios capaz de calmar el viento, calmar la tormenta, al Dios capaz de avivar nuestra confianza en Él cuando están los problemas al rojo vivo. Al Dios capaz de sostenernos y de darnos nuevo aliento para seguir caminando. Él calmó la tormenta y les dijo que su fe tenía que ser aumentada, que Él no quería una fe a la mitad, que Él quería una fe completa. Y el arca y toda la tormenta pasó en medio y comenzó una bonanza. ¿Usted está atormentado, hermano? ¿Usted está afligido? ¿Está angustiado por algo? ¿El oleaje del mundo lo ha dejado cabizbajo? Pues el Señor tiene hoy una respuesta para usted. Aumente su fe. ¿Cuánta fe necesitamos? ¿Cuánta fe necesitamos para cualquier problema? Cuando estamos en medio de la tormenta de la vida, es fácil pensar que Dios ha perdido el control y que estamos a merced de los vientos. El destino de Dios es soberano, controla la historia del mundo y nuestro destino personal. Aquí Jesús calmó las olas, puede también calmar cualquier tormenta que nosotros enfrentemos. A pesar de que los discípulos habían sido testigos de muchos milagros, se hallaron en pánico en la tormenta. Como navegantes experimentados, todos estaban conscientes del peligro existente. Lo que no sabían era que Cristo podía dominar las fuerzas de la naturaleza. Hay siempre una dimensión de nuestras vidas en las que sentimos que Dios no puede obrar o no puede obrar cuando comprendemos bien que Él es el que está en control de nuestras vidas. Y nosotros, Él calma lo mismo la tormenta que la naturaleza, las tormentas del corazón atribulado. El poder que Jesús calmó, esta tormenta puede también calmar las tormentas que braman en nuestras vidas. Él está dispuesto a ayudarnos si se lo permitimos. No es necesario excluir de ningún aspecto de nuestra vida. Él está en control del total de nuestra vida. Él toma el control de toda nuestra vida. No necesitamos decirle al Señor, creo que esta área me corresponde a mí. No, Él toma el control de todas las áreas de nuestra vida. Él está con usted. El Espíritu Santo va a todos lados con usted.
Así que Él puede tomar el control perfecto de cada tormenta, de toda nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro marido, con esto, en donde esté levantada la tormenta, Él puede calmarla. Él puede calmarla, hermanos. ¿Qué necesitamos? Fe completa. No a la mitad, no a medias. Una fe completa, porque Él toma el control perfecto de nuestra vida. Amén. Pues vamos a ponernos de pie. Cualquier tormenta, hermano, cualquier tormenta que usted esté atravesando, Dios toma el control